La presente cuenta de TikTok le pertenece a Alex, una mujer que desde que se mudó a su nueva casa ha sido testigo de algo inusual, por lo que, decidida a registrar de una vez por todas lo que está pasando, compartió lo que pudo grabar en esos momentos. Atentos. C'est quoi cette putain de blague? À bientôt pour un nouveau concert. Super. Ok, cool. Luego de haber escuchado un extraño sonido en la habitación de su hijo, va a revisar y encuentra uno de los juguetes que se había encendido sin razón aparente. Tratando de no darle más importancia, lo apaga mientras su hijo sigue durmiendo. Sin embargo, la actividad comenzaría a intensificarse. Il avait des petits magnets perdus de la carte. Putain. C'est pas possible. Oh putain. En esta ocasión, unos golpes se escuchan en la casa, la mujer armándose de valor, comienza a grabar y va a investigar. Entonces, un cajón de su mesita se abre por sí solo, pero los golpes continuaban sonando, por lo que se dirige a las escaleras y es aquí donde se escuchan unos pasos subiendo las escaleras rápidamente, asustando a la mujer, quien deja caer su celular. Incluso, su gato parece asustarse también. Lamentablemente, esto estaba lejos de acabarse para esta familia. C'est quoi ça? Cuánto hubiese deseado que todo solo fuera su imaginación, pero al llegar a su sala se da cuenta que efectivamente el sonido provenía del piano
el cual dejó de sonar cuando ella llegó. Sin embargo, lo más aterrador fue ver cómo, y sin explicación alguna, varios libros son lanzados hacia el piso, a pesar de no haber nadie. Luego, durante una noche, la mujer volvería a captar algo escalofriante. Viens, bébé, viens. Todo lo captado por la mujer es solo una parte de lo que diariamente enfrenta ante lo desconocido. Algunos testimonios y comentarios sugieren que lo que habita en su propiedad es simplemente más que un espíritu. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta mujer? ¿Realmente crees que algo paranormal habita su casa? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves a continuación le pertenece a un joven llamado Mario. Su contenido está enfocado en videojuegos, como ya tan conocido Minecraft y Fortnite. Sin embargo, hay un video muy diferente al resto. Atentos. No hay nadie. El joven se levantó de madrugada por unos ruidos extraños en el exterior de su casa. Él no entendía qué podía estar ocasionándolo, hasta que, al escuchar mejor, se dio cuenta que se trataba de lamentos, posiblemente de una mujer. A pesar de que este sonido se repitió en una noche posterior y en las mismas circunstancias, Mario hasta el momento no sabe quién o qué lo ha estado originando exactamente. Algunos creen que esto podría tratarse de evidencia paranormal. Otros creen que tiene alguna explicación lógica. ¿Tú qué opinas respecto a este video? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a Gerardo, un hombre que trabaja manejando un vehículo de carga durante la madrugada y en más de una ocasión ha sido testigo de cosas inquietantes durante su recorrido, que siempre termina ignorando. Sin embargo, una noche captó algo escalofriante que no pudo ignorar esta vez mientras descansaba en medio de su trayecto. Como pueden ver y escuchar, el ambiente es bastante escalofriante, no solo por la densa neblina que cubre las calles, sino por el inquietante lamento que se escuchan por los alrededores y cómo los perros del lugar reaccionan con aullidos y ladridos desesperantes ante este sonido. Se teoriza que Gerardo grabó una prueba irrefutable de la existencia de la Llorona. ¿Y tú, cómo hubieras reaccionado ante una situación similar a esta? ¿Crees que realmente esto sea evidencia de la entidad mencionada? Déjame tu opinión en los comentarios.
La presente cuenta de TikTok recientemente publicado un video donde algo extraño parece verse por la ventana, motivo por el cual decide grabar este inquietante momento. Tanto la mujer como el vecino que sale de su casa parecen ver lo mismo, una extraña figura oscura afuera, cerca de la propiedad del señor. Sin embargo, parece decidir ignorarlo e ingresa nuevamente a su casa, pero al momento de cerrar la puerta, esta sombra comienza a moverse. Entonces, ¿qué era esto? ¿Quizá algún fallo de cámara? Pero entonces, ¿qué es lo que también veía el vecino? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a un joven que a menudo publica contenido relacionado a lo paranormal y ya desde hace un tiempo viene trabajando en un hotel donde a menudo suceden varias cosas extrañas. So I'm just sitting here watching Scooby-Doo, you know. It has been storming on and off all night. You can see there is nothing standing over here, right? But look. What the fuck is that? Like, this is me. The satellite went out because of the storms, so it wasn't working on the TV anyways. And like, but there's nothing there. And like, I turned. Se puede ver en el reflejo del televisor una figura con un vestido blanco, pero al darse vuelta no hay nada. Sin embargo, al girar nuevamente se puede ver la misma figura, pero esta vez más cerca. Y a pesar de revisar nuevamente también, no había nadie. Sin embargo, al girar por última vez con temor al televisor, se da cuenta que la figura estaba justo detrás de él, asustándolo tanto que decide salir rápidamente del lugar. ¿Y tú, qué crees que era exactamente lo que había ahí? Escribe tu opinión en los comentarios. En un previo video de este canal que ves en pantalla, presentamos diversos casos de actividad paranormal y algunos usuarios con ojos de halcón se dieron cuenta de detalles impresionantes, como es el comentario de José Ruiz que indica en el minuto 12:51, hay una sombra negra que se esconde con rapidez. Este comentario se refiere a la exploración de José del canal Bendito Bastardos, quien investiga una clínica abandonada donde se pudo registrar bastante actividad. Ahora pondré el fragmento del video unos segundos antes para ver si logras notarlo. Atentos. Dios mío, esos sonidos son como la otra vez. ¿Lo viste? Yo no lo hice originalmente, pero si se mira con atención, en la parte izquierda se ve una sombra totalmente oscura esconderse detrás del muro. Lo más inquietante es que no parece afectarle ni interactuar de ninguna manera con la luz de la linterna o del ambiente. Algunos podrían teorizar que se trata de un ser sombra, otros quizá de un intruso en el lugar, pero como se vio en la exploración, José estaba completamente solo. Si quieres ver este y encontrar otros más detalles, el enlace del video lo tendrás en la descripción y en los comentarios. Gracias a José Ruiz por captar este impresionante detalle. Y de la misma manera, en este mismo video, otro comentario hecho por Logística G Aterrizar Global, el usuario que ves en pantalla, aunque he notado varios detalles interesantes del caso que veremos a continuación, uno en particular llamó mi atención.
En el minuto 1:23, la sombra sale para mover la tapa del basurero. Se puede ver segundos antes de que caiga el tacho de basura aparecer una sombra como si esto hubiera sido el responsable de que cayera. A los pocos segundos sale el hombre para revisar, pero no encuentra nada. ¿Y a ti, cuál de estos detalles te parece más impresionante? ¿Qué otro detalle más viste en los videos que no fue mencionado? Si notas algún detalle que se omitió, no olvides escribir en los comentarios con el tiempo exacto para poder revisarlo. Muchas gracias. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.